Ani ose tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach ledaber ruach hakodesh lo taper melidadam. Háblanos por medio bendito ruach hakodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach toda gabá. Omen beomen. Siéntense por favor, amada Kehilá. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar todos los sitios en internet de Gozo y Paz. El canal de YouTube Shalom 132 y otros canales que otros amados Sajín han abierto. Todo el material es gratuito. Puede usted bajar los audios, copiarlos, regalarlos. Y hágalo pronto porque el tiempo es muy corto. Vamos a terminar, si el Eterno lo permite, el día de hoy. Bendito es el nombre de Yahweh. Este tema que le titulé, vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Ahora, este tema, como he venido ministrando, no lo hice para asustar a los hermanos, al contrario, para aumentar la fe, la confianza en Elohim, de que a pesar de cómo vienen las cosas, el Eterno tendrá rajem de su pueblo, de los obedientes. Aleluya. Ahora, vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. La angustia y lo seguido, que es el pánico, porque primero tiene que haber angustia antes que pánico, son muy malos para la salud. Afectan la salud, porque se libera adrenalina. Y he ministrado que la adrenalina nos hace tanto daño. Se aumenta el cortisol, y el cortisol hace que bajen las defensas y queda uno expenso a cantidad de microbios, sean bacterias, sean hongos, sean virus. La angustia y después el pánico se reflejan en el rostro de la persona. La persona se nota no solamente angustiada, sino se nota realmente con pánico, lo explicaba yo en el primer tema, hasta la pupila dilatada. Se pueden ver los rostros tristes en una persona que tenga pánico, porque no solamente va el pánico solo, sino hay una depresión atrás de eso. Entonces es muy importante que nosotros como mesiánicos escuchemos los audios de la depresión. Nada de depresión. La mejor cura para la depresión es oración, orar todos los días, intensamente pues. Ahora, decía yo que se ven los rostros tristes. Vamos por favor a Génesis, a Bereshit, en el capítulo 40 y en el verso 6. Vamos para allá. Y entonces los hermanos de Yosef, el hijo de Jacob, estaban angustiados y cayeron en pánico, porque realmente tenían pánico de cuando les dijeron, ustedes son espías, y los encerraron. ¿Sí recuerdan? Pero aparte de eso, dice la Taná que se le veían sus rostros tristes, porque sabían el pecado que habían cometido. Dice Bereshit 46, vino a ellos Yosef por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Pero había pánico en ellos, si tú recuerdas. A ver todos el 6, amén. Entonces una persona primero tiene angustia, después cae en pánico, se refleja en el rostro de la persona, inclusive con tristeza. Ahora, quiero que vayamos al libro de Nehemías, por favor. Vamos a dar varias citas el día de hoy. Nehemías en el capítulo 2. Esto del profeta Nehemías ya está explicado en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132. Nehemías 2.2. Nehemías 2.2. ¿Recuerdan el rey Artajerjes, etcétera? No lo voy a ministrar, ya todo nada más vamos a ir con los versos. Nehemías 2.2, cuando lo tengan me dicen un amén. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Había una angustia ahí en el caso de Nehemías y tú ya sabes el por qué. Simplemente voy a dar los versos. A ver, léanlo por favor, 2.2, amén.
El quebranto de corazón es angustia y después viene el pánico. Ahora, ¿cuáles son las causas del pánico? Vamos a ir viendo algunas. La número 1, la ansiedad. La ansiedad es la número 1 y en la Tanaj, amado Sahin, amada Kehila, en la Tanaj la ansiedad se da por acumular más cosas materiales. Es ansiedad porque es codicia. La gran mayoría de la ansiedad, no toda, pero un buen porcentaje, la ansiedad es por acumular más cosas materiales. Una pantalla plana, un buen carro, un buen celular, no poderlo pagar y pánico. Créame lo que viendo tanta gente en el consultorio se aprende. Entonces, mucha gente llega con un buen celular al consultorio, con un buen carro, etcétera, etcétera, pero no son felices, traen una angustia generalizada y es pánico. Cuando llegan las cuentas de la tarjeta de crédito, para ellos eso es pánico total. Pero el pánico no tanto se da por acumular las cosas, es algo el pánico se da por el peligro de perderlo. Y eso es muy importante, el peligro de perder lo que ya se obtuvo. La gente vive angustiada, vive con pánico, amado Sahim. Cuando anoten, acaben de anotar, me dicen un omein, amada Kehila. Tú pasas por las agencias de autos aquí en Tehuacán o en todo el mundo, pero vamos a hablar de Tehuacán. Y ves carros seminuevos al por mayor, porque la gente no los pudo pagar y se los recoge la agencia. Y entonces esa persona va a tener una angustia generalizada, un pánico, pero es por pecado, porque es ansiedad, querer acumular más cosas materiales y el peligro de perderlo, pero de todas maneras lo acaban perdiendo. Número 2, la gente que ama y confía en Elohim no tiene eso, es decir, no tiene codicia y por lo tanto no tiene angustia y mucho menos pánico. Entonces la gente que amamos a Elohim, confiamos en Él, no tenemos codicia, no tenemos angustia y por lo tanto no caemos en pánico. Ahora, haciendo una especie de test, por no decir otra palabra, un estudio, en las personas que tienen pánico generalmente se da eso. ¿A qué me refiero? La persona adquirió algo y el peligro de perderlo, hasta en lo espiritual. Por ejemplo, un hombre está enamorado, según él, ¿verdad?, de una mujer, más bien la codicia por su cuerpo. Y entonces empieza el temor a perderla. Y si no ve, bueno, no vemos eso, pues las canciones de amor, entre comillas, de despecho, de te fuiste, me dejaste, estoy solo, etcétera, 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 estoy en angustia, etcétera, se reflejan no nada más en lo material, sino en lo espiritual. Ahora, todo esto que acabo de explicar, si la persona conoce a Elohim, entonces no tiene codicia, pero si tiene codicia va a estar en angustia permanente. Y entonces el pánico y la angustia y la ansiedad van a aumentar las enfermedades en el cuerpo. Porque aumenta mucho, el cortisol. Entonces, muchas infecciones se van a dar en este tipo de pacientes. Pacientes que repetidamente están con infección de vías respiratorias, de gastrointestinales, vías urinarias, etcétera, etcétera, porque sus defensas están muy, muy bajas. Entonces, nosotros no nos fijamos en eso, fijémonos en Yahshua Mashiach. Tercero, la frustración por caprichos materiales insatisfechos. La frustración por caprichos materiales insatisfechos. La persona va a tener pánico. Primero va a tener ansiedad, eso se convierte en una angustia.
y eso se convierte en pánico. La frustración por caprichos materiales insatisfechos. Quería algo, lo obtuvo, tuvo que vender otras cosas, o tuvo que endrogarse, o tuvo que dar el tarjetazo, como decimos aquí en México, pagar con la tarjeta de crédito no ganando lo suficiente, rentar una casa o un departamento que no puede pagar, eso va a crear pánico y eso ya es raya en la locura. Pero no nada más en lo material, veamos, la frustración por caprichos materiales insatisfechos, el decir, pero es que no, yo quiero esa mujer, o yo quiero ese hombre, yo quiero ese hombre, si no está en el plan del Eterno, que esa mujer o ese hombre sea para ti o para ti, ese según el caso, eso va a crear una angustia generalizada y la persona va a tener pánico, porque no hay dominio propio. No hay dominio propio porque se está muy lejos de Yahshua HaMashiach. Entonces no hay ese fruto del Ruach HaKodesh. Si estamos cerca de Yahshua, tenemos dominio propio, no caemos en pánico porque no tenemos codicia. No tenemos miedo de perder, ganamos todo en Yahshua. No es una secta de la prosperidad, porque rompemos maldiciones y les recomiendo estudiar el tema de maldiciones, está en español, en inglés, en otros idiomas, tanto en escrito como en audio. Ahora, la persona se mantiene lejos de la verdad, que es la Torah. Entonces, la gente sin parar persigue el pecado. Si quieren anotar además esa idea, amados aquí, como está la gente lejos de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, la gente persigue sin parar el pecado. Persigue sin parar el pecado. El alcohol, la droga, el sexo indiscriminado, no en el plan de Elohim, los caprichos materiales o físicos, sexuales, etc. Entonces, la gente está lejos de la verdad, pero tú y yo analizamos esto como mesiánicos. La gente, amados Sahim, Ayot, persigue sin parar el pecado. Velo, todo el tiempo. ¿Por qué se matan por la droga? Ahora, la alegría, o sea, el estar contentos, eso sana la preocupación, la angustia y hasta el pánico. Pero la persona tiene que estar alegre. Dice Shaul en la bendita Tanaj, estoy contento a tener en abundancia como a no tener. Entonces eso le daba Shalom a Shaliach, al apóstol Shaul, mal llamado Pablo. Entonces, porque él tenía alegría, gozo. Él, lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos, decía, no quiero detenerme en Éfeso, quiero llegar a la fiesta a Jerusalén. Le importaba la fiesta, no lo material. Aleluya. Amén. ¿Sí? Entonces, si tú y yo reímos más y somos kadoshim, santos, pero no religiosos, entonces no tendremos angustia crónica y menos pánico, tendremos dominio propio. Ahora, porque esa gente se enferma, amados Sahim. Ahora, ¿hay angustia buena? ¿Puede decir uno que hay angustia buena? Por ejemplo, un alumno de secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, puede tener angustia, una angustia buena, sí, hay angustia buena por querer sacar buenas calificaciones. Eso no es pecado, pero de todas maneras está angustiado. Tú y yo, al estudiar, según lo que hayamos estudiado cada uno, sentíamos cierto grado de angustia al presentar un examen. Aunque fuéramos o fueras muy estudioso, estoy hablando de ti, fueras muy estudioso, siempre había algo de angustia, tal vez no pánico, pero sí teníamos angustia, ¿sí? Esa angustia es buena porque es para superación. Entonces no todo lo etiquetemos como malo. O sea, podemos decir que en cierto grado la angustia puede, en ciertos casos es buena. Por ejemplo, aquí en la oficina ministro muchas almas nuevecitas. Ellos tienen angustia porque quieren dejar el pecado. Esa angustia es buena.
Ellos dicen, Roe, yo no sé cómo voy a hacerle, pero yo quiero quitarme el pecado, quiero quitarme esto, quiero quitarme esta adicción al alcohol, a la pornografía de internet, etcétera. Están teniendo angustia. Entonces, esa angustia es buena, no es mala. Lo va a llevar a hacer teshuvá, a tener un arrepentimiento, ¿de acuerdo? La angustia es porque no saben cómo quitarse el pecado. Y viene una angustia, aunque ya lo sepan, ora, ayuna, yo te voy a ayudar a orar, voy a ayunar por ti, no estás solo, etcétera, etcétera. Pero tienen una angustia cuando empiezan a luchar contra el pecado. Es decir, hay dos tipos de angustia ahí. No sé cómo quitarme el pecado. ¿Por dónde empiezo, Roe? O te preguntan a ti, amado Ag, amada Jot, ¿cómo empiezo? Y segundo, la angustia para quitarse el pecado. Porque una persona que ha sido adicta a la nicotina, al cigarro, tantos alquitranes, etcétera, provoca dependencia, o alguna medicina controlada, o al alcohol, o a la cocaína, a la pornografía, tantos demonios y demás, Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Entonces les crea angustia cómo quitarse eso. Es ahí donde empleamos la liberación demoníaca. Y hay 2 audios sobre liberación demoníaca. Ahora, aquí se trata de que se pierda, preferible, en este caso, no estoy refiriendo al anterior, preferible perder algo y no todo. ¿Cómo es eso? Preferible perder algo de paz en cuanto, entre comillas, el impío nunca tiene paz, pero piensa que está en paz. ¿Cómo te sientes tranquilo? Con la droga. Preferible perder esa falsa paz, o paz entre comillas, pero vas a ganar todo. No sé si me di a entender. Ya no vas a ver esas porquerías tan feas en internet, ya no. ¿Cómo te sentías tranquilo? Es que yo viendo eso me sentía tranquilo, así me lo dicen. Bueno, vas a perder eso, es un decir, pero es un ganar todo, entonces no perdiste nada. No sé si me di a entender. Sí, porque el diablo engaña así, amado Sajín, la gente se siente tranquila. Si tú quieres, revisa los audios sobre drogas y demás que están grabados en internet, sobre temas médicos. La gente piensa que está en paz, se siente en paz, pero no es así. Por ejemplo, lo ministraba yo en el tema de la depresión. Cantidad de medicamentos para la depresión que no va a ser más que van a acabar autodependientes, van a ser dependientes de la medicina. Voy a poner un ejemplo de la Tanaj, para que vean que sí tiene base en la Tanaj, amados Saín, amados Agayot, aquí y allá. La tristeza, que es según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. ¿Está? Entonces es un tipo de angustia, va a estar triste, pero es como cuando alguien nace de nuevo y dice, me quedé sin amigos, ya vengo a la quejilá, pero me quedé sin amigos, qué bueno. Esos amigos no eran tus amigos. No, sí, Roe, eran mis amigos, sentía yo shalom, nos llevábamos bien, ellos dicen paz, nos llevábamos bien, etcétera, nos reíamos, sí, pero ¿de qué te reías? ¿De chistes de doble sentido, de cosas feas que ofenden a Elohim? Entonces la tristeza, que según Elohim, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Ahora, voy a explicar algo, no lo anoten. Según la intensidad de la aflicción por haber ofendido a Elohim, será el grado de arrepentimiento. Ahora sí, anótenlo por favor. Según la intensidad de la aflicción por haber ofendido a Elohim, será el grado de arrepentimiento. Es así como se nota si una persona realmente está arrepentida. Puede haber lágrimas, y ya lo hemos ministrado, lágrimas de cocodrilo que no sirven para nada, la persona es una hipócrita. Estoy refiriéndome a varones o mujeres. Entonces, según la intensidad de la aflicción por haber ofendido a Elohim, será el grado de arrepentimiento. A ver, ¿pueden leerlo por favor? Amén. Ahora, ante mis propios ojos, mucha gente ha llorado y ha gritado, decir, pero ¿cómo te ofendí? Perdóname. Y al otro día están pecando igual. Pero aquí se refiere al dolor que tenga realmente en el alma
no tanto lo que exprese con sus lágrimas y sus hipocresías de dientes para afuera, pero esto es real, según la intensidad de la aflicción del alma, por haber ofendido a un Elohim tan bueno y bondadoso como es Yahweh Sebaot, será el grado de arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios 7:10, para que veamos la cita por amor a los nuevos. 2 de Corintios 7:10, vamos para allá. Cuando lo tengan me pueden decir un amén. Dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, léanlo todos por favor, amén. Ahora, el tema se llama Cuando venga la hora de la prueba, es la tercera parte, y con ella el pánico. Entonces, para que no haya pánico, vámonos llenando de vitaminas, es un ejemplo, ¿verdad? Burdo, pues para resistir todo lo que ha de venir. Pero esto es espiritual, entonces nos llenamos del Ruach HaKodesh. Que el Eterno tenga Ruach de nosotros, nos llene del Ruach HaKodesh, pero hay que buscarlo de madrugada. Hoy estuve orando en la madrugada. Y es bonito orar de madrugada, tú lo sabes, tú lo has experimentado. Oración, ¿de acuerdo? De madrugada. Ahora, el salmo más específico, digamos, de un genuino arrepentimiento está en el 51. Vamos para allá, Salmo 51. Es totalmente teshuvah, shuvah, volver a Elohim. Shuf, regresar a Elohim. ¿Sí? Salmo 51. Aleluya. Aquí está diciendo el rey David porque él había pecado con Betsabé, ¿recuerdan? En el verso 2, el verso 1 dice: Ten rajen de mí, oh Elohim, conforme a tu gran compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No creo que el rey David haya escrito esto tranquilo, no, lágrimas han de haber caído de sus ojos a mares, ¿sí o no? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces vemos que aquí la intensidad de la aflicción de David por haber ofendido a Elohim fue su grado de arrepentimiento. Eso tiene que ver con la frase que tú anotaste anteriormente. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y fíjense cómo dice, contra ti solo he pecado. Ministraba yo en un audio de hace mucho tiempo que Adán y Java y Eva, cada uno de ellos se fue echando la culpa el uno a otro. La serpiente me engañó. Pregunta a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Recuerdan? Pero el rey David aquí no dice eso, dice contra ti pequé, nada más. No está poniendo otro, contra ti pequé porque Betsabé era muy hermosa físicamente o me atraía, no dice eso. Contra ti pequé. Cuando la persona no se anda con cuentos, es perdonada por el Eterno. Aleluya. Vamos al Salmo 38, amados ahí. ¿Te gozas? Salmo 38, amados, verso 10. El tiempo es corto. Escuchen lo que voy a decirles. 38:10. El día de antier la amada casa de Judá sacrificó un cordero en el monte de los olivos, preparativo para Pesaj. Asaron el cordero, o sea, ya lo lógico, le dieron lo degollaron. ¿Qué va a traer eso? Juicio. El Eterno está airado. El cordero es Yahshua. Entonces tú dirás, muchos van a ser engañados en eso. Miren, ya sacrifican, van a empezar otra vez los sacrificios en el templo, etcétera, etcétera. No, cuidado, eso va a irar al Eterno. Por eso vendrá el anti-Mashiach. Y Yahshua Mashiach le reprenda. Y los tiempos ya están muy cortos, amados Ahim. Vamos viendo cómo todo se está preparando rápido. Y cuando menos nos demos cuenta, algún día despertaremos tú y yo con una noticia. Ya empezó la guerra. O ya hubo otro terremoto como el de Ecuador, que estuvo bastante fuerte, etcétera. Que el Eterno tenga rajem de nosotros. Aleluya.
Vámonos preparando, entonces confiemos en el Eterno, en santidad no temeremos. ¿De acuerdo? ¿Tienen el Salmo 38, amados ahí? Verso 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. A ver todos, amén. Los salmos del rey David generalmente siempre mencionaban primero, he pecado, segundo, ten rajen de mí, y tercero, al final del salmo ya es la edificación que le daba el Ruach HaKodesh. Miren cómo está el Salmo 38, verso 1. Yahweh, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Y sigue ahí. El verso 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el verso 21. No me desampares, oh Yahweh, Elohim mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Elohim, mi salvación. Siempre llevaba un orden en eso. Pedir perdón, dar gracias, es decir, más bien, el hecho de sentirse acongojado, triste, etcétera, y después la edificación. Bendito es el abacados. Ahora, mucha gente se siente angustiada y a veces cae en pánico, decía yo, por las cosas del mundo. Las cosas del mundo, quiero recalcar un poquito en eso. Por las cosas del mundo siente mucha angustia y mucha aflicción. Vamos al Salmo 39, allá adelantito, en el verso 13. ¿Sí tienen Salmo 39, verso 13? Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. A ver todos, amén. Entonces aquí, en el caso de David, está diciendo en pocas palabras, tengo angustia por pecar, no quiero pecar, entonces permíteme que no peque yo quiero ser salvo ciertamente, etcétera, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Entonces la idea es, si tú lees todo el Salmo, por ejemplo, dice el verso 12, oye mi oración, oh Yahweh, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. No se está refiriendo que lo dejara de la mano, no. Ahora vamos al Salmo 119. Entonces, la gente tiene aflicción, pero por cosas que... Vamos al Salmo 119. En el verso 136. ¿De acuerdo? Ahora, hago una aclaración y una rectificación. Las angustias que sean por el mundo venidero, es a lo que voy. O sea, por la angustia de no perder la salvación, eso es bueno. No sé si me di a entender, perdón, rectifico. La angustia no del mundo en lo carnal ahora, no, sino la angustia de no perderse la bendición de entrar al milenio. Shaul en todas sus cartas, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, todo el tiempo estuvo ministrando sobre el Malhut Hashamaim, el milenio. Todo el tiempo estuvo, vamos a verlo eso bien estudiadito. Entonces la angustia, tú seguramente y yo también no queremos pecar, porque eso nos angustia. O sea, Abba, no permites que yo peque, antes bien quítame la vida. No sé si has orado así. Atrévete a orar así. Que no pequemos, nos mantengamos en Kedushá hasta el final. ¿Sí? Entonces la idea es la angustia por no perder la bendición de entrar al reino milenial y después a la nueva Jerusalén. Salmo 119, en el verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah. A ver, todos amados, amén. Entonces tú seguramente y yo tenemos angustia porque nuestros familiares no quieren nada con la Torah y el tiempo se está cortando, ¿o no? ¿O no has tenido angustia? ¿Has orado por ellos? ¿Has ayunado por ellos? ¿Intercedido por ellos de madrugada, etcétera y demás? Ponte a orar por ellos. Si no, ¿quién lo hará?
Aleluya. Pero yo estoy seguro que muchos han orado por sus familiares. Todos los días oro por tus familiares y no los conozco. Y si tú no oras por tus familiares que los conoces, estamos mal. Todos los días tengo una hoja donde oro por tus familiares. Digo así: Abacados ten rajem de todos los familiares de mis amados Agin y Agayó, de la Kehilá local y mundial de gozo y paz. Sálvalos por tu inmensa compasión. Todos los días. ¿Cuánto más tú que eres su familiar? Aleluya. Tenemos que acelerar eso, amados Agin, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice aquí el rey David, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah, ¿es angustia? ¿O tenía shalom aquí? ¿Es paz? No, es una angustia, pero es una angustia buena. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es bueno angustiarse? Sí, para no fallarle a Elohim. Hay dos tipos de angustia y por eso estoy explicando con citas de la Tanaj. ¿De acuerdo? Amén. Bendito es el Abacados. Vamos, por favor, a Proverbios. Entonces, ¿es buena la angustia? Sí, claro, pero para no fallarle a Elohim. Cuando una persona, vamos a Proverbios, en Proverbios 28, vamos para allá, Proverbios 28, en el verso 15. Perdón, verso 14. Dice: muy dichoso el hombre que siempre teme a Elohim. Es un tipo de angustia buena, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. A ver todos el 14, por favor. Amén. Cuando la gente es nuevecita en la Torah y por años ha visto pornografía en internet, porque es una adicción horrible, llena de demonios eso, y la gente quiere ser libre de esa atadura satánica, porque es una atadura satánica muy fuerte, es de las más fuertes que se puede uno imaginar. La gente se le dice: no tienes que tener celular, tablet, computadora, no tienes que tener nada. Pero es mi trabajo, Roe, trabajo en una oficina. El problema es ese, que él va a estar tentado a darle clic a donde no debe. Y muchos han recaído, como muchos que han querido dejar el alcohol recaen, como muchos que han querido dejar la cocaína, hasta la heroína, que eso es peor, o el cigarro, que también crea una gran adicción, la nicotina. Entonces recaen y a los 2 o 3 días ya están otra vez con el cigarrillo o con la pornografía. Entonces, la idea es ayudar a esa gente, pero la gente debe de estar dispuesta a dejarse ayudar, porque si no, no podemos hacer ni tú ni yo nada con ellos, nada. Entonces, ese temor en cada uno de nosotros, según los pecados que cada quien tuvo, que cada quien tuvimos antes de convertirnos a Yahshua, todo el tiempo debe de estar ese temor. O temes al Eterno o no temes. Yo estoy seguro que sí le temes al Eterno. Por eso estás acá. Sí. Si no, pues te hubieras puesto a ver televisión, etcétera, etcétera. Te hubieras quedado en tu casa a ver televisión. Todo el tiempo tenemos un temor. Y eso, querramos que no, es una angustia, pero es una angustia buena. No le queremos fallar al Todopoderoso. Aleluya. Dice Proverbios 128:14, muy dichoso el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, vamos a Bereshit 28:15, vamos para allá, Bereshit 28, vamos para allá, Masahim, porque Elohim le prometió a Jacob esto. Bereshit 28, verso 15. Entonces, ¿cómo se quita ya esa? O sea, sí tenemos una angustia de no fallarle. No sé si la tengas tú. Sí, ¿verdad? Todos la tenemos. Y eso es bueno.
Pero el Eterno, por ejemplo, le prometió algo a Jacob, está en Bereshit 28:15, no sé si lo tengan. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, aleluya, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Entonces, el Eterno nos habla a través de su palabra, inspirada por el Ruach HaKodesh, y entonces eso nos da confianza, y ya esa angustia que en un inicio, cuando recién nacidos en Yahshua teníamos, se disminuye muchísimo. Es una angustia, pero ya no es una angustia de terror. No sé si me doy a entender. O sea, aquel que se le ministró y de veras nació de nuevo, porque tuvo mucha aflicción y así es el tamaño de su arrepentimiento, decía yo, la intensidad, el grado de su arrepentimiento, él está tan lleno del Ruach HaKodesh porque busca a Yahshua HaMashiach todos los días, que de loco le hace clic en la pornografía, de loco agarra el cigarro otra vez, el alcohol, la cocaína, etcétera, etcétera. Entonces esa angustia pasa de ser una angustia, ese es un temor, sí, pero pasa de ser un temor de horror a ser una angustia pequeña, pero buena. Es que es lo mismo en lo físico, así como el enfermo recién operado le tenemos que decir, no vaya a cargar cosas pesadas, tiene usted todavía los puntos de la cirugía, etcétera, evitemos una hernia, se tiene usted que fajar, coma usted sin picante y demás, etcétera. Tiene que guardar ciertas cosas y a lo mejor le tienta tantito cargar algo o comer algo, etcétera, pero después de eso ya el enfermo dice, no, lo voy a hacer por mi bien, pero es porque tiene conciencia. Pero hay mucha gente necia que carga y ya está una hernia terrible ahí. Ahora, vamos a ver el Salmo 27, amados Sahim, vamos para allá, amada Kehilá. Salmo 27, verso 13. Cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, oye hijo, tú todo lo relacionas con la medicina. Era yo un niño todavía, no sabía, me llamaba mucho la atención, porque en aquel entonces le dije yo a mi mamá, oye mamá, yo ya quiero comer gelatina, ¿ya estará coagulada? ¿Cómo es lo correcto? Cuajada. Bueno, entonces ya, aleluya. Salmo 27, verso 13. ¿Sí? Hubiera yo desmayado si no creyese que ver la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aleluya. Hubiésemos desmayado ya desde cuándo, amados Sahim, si no tuviéramos la certeza de que Yahweh vive y de que reina entre nosotros. Hubiéramos ya desmayado. Hay cantidad de luchas, tribulaciones, pruebas, enfermedades y demás, y muchos que son nuevecitos tienen luchas intensas que nosotros pasamos, o tal vez por el tipo de educación y principios no pasamos, pero muchos tienen luchas intensas por dejar el pecado. Entonces, se tiene una angustia y eso es hasta cierto punto normal, pero no debe de pasar más tiempo con eso, ¿de acuerdo? O sea, si la persona ya toma, por ejemplo, el temor a Elohim como si Elohim fuera su enemigo, o como si por cualquier cosa le fuera a dar un barazo. No, el Eterno es bueno. Sí, si nosotros no lo somos, el Eterno sí es bueno. Aleluya. Ahora, ¿qué debemos de procurar entonces? Con todo esto que expliqué, tenemos que procurar que nuestro servicio a Elohim sea aceptado por Él. Que nuestro servicio a Elohim sea aceptado por Él. Nuestra jalel, nuestros aplausos, nuestros gritos de júbilo, los amados Sahim que tocan en jalel, tu danza, todo en santidad. Y entonces el Eterno nos reprueba. No profanar nada, nada. Perfecto solamente Yahweh. Yo tengo muchos errores, pero que no cometamos pecado. ¿De acuerdo? Sí, aleluya. Ahora vamos al profeta Isaías, amados Sahim. Vamos para allá, en Isaías, en el capítulo 1, en el verso 12.
acuerdo? Entonces ya estamos, vaya, a lo que voy es a lo siguiente, tal vez no fui explícito. Si tú sirves en consejería o en servidores o en la escuelita, que sea en santidad, porque si es hipócritamente pecando, ese servicio no es aceptado por el Eterno. Si alguien peca y ve cosas feas en internet y luego viene y canta y levanta sus manos, esa exaltación no es aceptada por el Eterno. Es a lo que me refería yo. Vamos a Isaías entonces en el capítulo 1 y en el verso 12. ¿Sí lo tienen? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis patios? A ver todos, amén. Es como si el Eterno dijera, ¿qué yo te estoy pidiendo tu exaltación? No me hace falta tu exaltación, primero arrepiéntete y después vienes y me exaltas. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque dice en el 13, no me traigas más vana ofrenda e incienso, me es abominación los Rosh Hodeshim y los Shabbatot, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, Rosh Hodeshim, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y luego en el verso 18 dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Eso ya está ministrado. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? En el 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. No dice desmenuzar a la viuda con el dinero, no dice eso. Entonces, la idea es esta: ¿cómo vienes a mí y me exaltas siendo que eres un injusto, eres un pecador? Entonces la persona se angustia más y ahí sí cae en pánico y es histeria, porque es un actor, es hipócrita, viene, levanta las manos, pero sabe que está en pecado. Le viene una disciplina, le viene otra disciplina, le viene la tercera y eso es expulsión, y saca las uñas y empieza a atacar por internet, porque tiene pánico. Al tiempo es eso, siempre se da, amados Sahim. Tú tienes que aprender cómo actúan los Jezabeles, al tiempo. ¡Aleluya! Es que eso es una impotencia, pero es angustia, es pánico. La persona no tiene shalom. Ahora, nosotros nos vamos a preocupar u ocupar, nos podemos angustiar un poquito a veces, pero no a tal grado de llegar al pánico. Es decir, vamos a guardar bien la Torah, pero sin pánico. Y entonces estaremos preparados cuando venga la gran tribulación. Pero si tú guardas la Torah, no sé si, a ver, a un ejemplo. Si vienes a Shabbat de mal humor, mejor no vengas. Quédate en tu casa y ahórranos tu cara de amargura. Porque si tú vienes a la fuerza, eso ya no lo toma en cuenta el Eterno. Tenemos que venir dispuestos a adorar al Abacadosh como Kehilá, unidos todos. ¡Aleluya! Es decir, las personas que vienen a la fuerza traen angustia, querramos que no, por sus propios pecados, y rayan en el pánico. ¿Qué es el pánico? El pánico es no saber controlar las cosas. Se le salen las cosas de las manos. No saber controlar las cosas. Cualquier situación, sea familiar, sea de negocios, sea espiritual, el pánico es no saber controlar las cosas. Que el Eterno nos guarde de un terremoto, ¿verdad? Gracias al Eterno se estuvieron comunicando los amados Sahim y Ajayó de Ecuador, y nos da mucho gusto que todos los Sahim y Ajayó de Ecuador, porque están repartidos en varias partes de Ecuador, están bien, gracias a Yahshua. Bendito es Él, porque estuvo muy fuerte ese terremoto, hubo varias réplicas ya. Ahora, el pánico es no saber controlar las cosas. Bueno, puede haber angustia. Muchos amados aquí dicen, Roy, yo me angustio porque no me grabo los versos de la Torah.
esa angustia es buena. Entonces hay que ver qué pasa con el Aj, si tiene una buena Biblia, una buena Taná con letra grande, si subraya, o si ya es una persona mayor y le falta algún oxigenador cerebral, dárselo. Acabo de atender varios hermanos y hermanas ya de mayor edad que tenían ese problema. Ahora ya están reteniendo bien los versos de la Tanaj. Entonces es una angustia buena. Vamos a Proverbios, amados Sahim. Proverbios 4. Cuatro, 8. Aquí se está refiriendo a la Torá. ¿Tienen el 4.2 de Proverbios? Sí, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi Torá, o sea, no dejes mi Torá, no dejes mi Torá. Y entonces en el 8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces nosotros abrazamos la Torá y el Eterno nos honra porque Él es bueno. Porque la Torá viviente es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, si la persona tiene miedo a olvidar algo de la Torá, repasarlo, ver que tenga una buena Tanaj, con buena letra, que tenga subrayado, etcétera, etcétera. A varios Sahim les he dicho esto, miren, en la parte más adelante de la Tanaj, digamos por así decirlo, en la parte de inicio de la Tanaj, anoten versos claves para enseñar a otros. Y eso, si no te acuerdas, lo vas ahí y después los repasarás y te los aprenderás de memoria. Cuando una persona se llena de Torah, entonces no tiene demonios. Y como no tiene demonios, no tiene angustia. Y como no tiene angustia, de la mala, no tiene angustia, entonces no va a caer en pánico. Preparémonos porque vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Muchos van a entrar en pánico a nivel mundial, la gente que no conoce de la Torah, la mayoría va a caer en pánico. Y de los que se dicen mesiánicos, no están bien afirmados, van a caer en pánico. Que no caigamos en ese pánico, ¿de acuerdo? Ni en ese ni en ninguno. Ahora, un punto clave para no tener pánico es este. Si nosotros, fíjense, porque en eso me he fijado cuando entran hermanos aquí a ayudarme, o a ver más bien cómo se hacen las liberaciones demoníacas. Hace poco se manifestó una mujer bastante fuerte aquí adentro, empezó a hablar en los demonios a través de ella, pegaba en la mesa, se me quedaba mirando fijamente, etcétera. Se manifestó bastante fuerte. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es no tener miedo a los espíritus malignos. Anótalo. Pero ¿cómo no tener miedo? Pues no tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar llenos de Yahshua. Pero si yo ando viendo cosas feas en internet, ¿cómo? O sea, por ahí te agarra el enemigo. Entonces, para no tener pánico es no tener miedo a los espíritus malignos. No tener miedo a los espíritus malignos. La mayoría de la gente que cae en histeria, y les dejé de tarea que estudiaran el audio de la histeria, es por espíritus malignos. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos miedo a los espíritus malignos, prácticamente, amados Sajín, estamos del otro lado. Ahora, es lógico que los nuevecitos que van aprendiendo liberación se asusten y se queden así paralizados porque ven manifestaciones muy feas. Pero ni tú ni yo, en santidad, no se debe tener miedo a los espíritus malignos. ¿De acuerdo? Ahora, hemos hablado mucho de confiar en Elohim. Si confiamos en Yahweh, no tendremos miedo, temor, ansiedad, angustia, pánico. No tendremos eso. No, si confiamos, Betuach Hashem Yahweh Sebaot, confiamos en Yahweh Sebaot, ¿sí? En el nombre bendito de Yahweh. ¿De acuerdo? Pero la gente no confía. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque recuerda que la palabra fe es creer, confiar y creer, confiar. Si no se obedece, no se confía. La mayoría de la gente, si alguien usa amuletos, es porque está confiando más en un pedazo de piedra ahí que en el mismo Elohim de los cielos y de la tierra. Ahora,
Algo para los que viajan seguido, no tener miedo si se tiene que viajar por alguna necesidad. Elohim está en los Kadoshim, los protege. Eso dice el Salmo 27. El Malach de Yahweh acampe alrededor de los que le temen. ¿Sí está? Hace mucho tiempo, cuando empezamos a festejar las fiestas aquí, ya tiene en esta Kehilá de Tehuacán, muchos hermanos me hablaban por teléfono y me decían: oiga, Roe, yo quiero ir a México, pero he oído que allá hay mucho secuestro, he oído que allá hay muchos narcotraficantes. Igual allá donde estás tú, ven con confianza, no pasa nada. ¡Aleluya! Y han venido y salido y entrado de varias naciones y no pasa nada. Yahshua es bueno. ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! Hace tiempo, aleluya, alguien vino de Nueva York, no menciono nombres jamás, y él fue uno de los que me dijo: Roe, es que he oído, él tenía un matón ahí junto en su casa, todo tatuado, vendía droga, etcétera, ahí juntito. ¿Se dan cuenta qué engaño? O sea, ya le está, vino, eso fue en el 2009, 2010, vino, se gozó, etcétera, etcétera, permanece. Bueno, ahora, siempre para iniciar, podemos hablar de esto porque no es Shabbat, un negocio, una relación con alguna persona que te agrade, que sea en santidad todo, que no te detenga el miedo. Anota eso. No me detendrá el miedo. Si no, yo ya hubiera dejado de predicar desde cuándo. Pero mi vida está en las manos de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Mi vida no está en peligro. Mi vida está en las manos de Yahshua HaMashiach. Que no te detenga el miedo, que no te detengas. El miedo paraliza. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si quiebro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Compón tu vida en santidad y verás, repasa las bendiciones de Deuteronomio 28 y todas las bendiciones tendrás. Bendito serás en tu entrada y en tu, y todo te irá bien. Eso le dijo Yahweh a Josué. Sigue la Torah, que mi siervo Moshe te enseñó y todo te saldrá bien. Está en Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Todo. Entonces no tener miedo de eso. Ahuyenta a los espíritus demoníacos con el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Demos un buen servicio, cada quien en la profesión que tiene, demos un buen servicio. ¿De acuerdo? Procuremos dar lo mejor que podemos. Ahora, cuando alguien tiene una responsabilidad o se adquiere también, eso es otro tipo de angustia, una responsabilidad. Ya no eres subgerente, ahora vas para gerente de ventas, un ejemplo. Eso crea angustia. Ya no eres un aj del ministerio tal, ahora vas a ser un anciano. Eso crea angustia. Pero eso es bueno, esa angustia es de perfección. Ya no vas a ser anciano, ahora eres un roe. Eso crea angustia. Es el grado de responsabilidad. Según el grado de responsabilidad, hay angustia por no fallarle primero al Eterno y a los hermanos. En este caso, en la Kehilá. ¿Sí? Las cirugías no son fáciles a veces. Hay cierto tipo de complicación. Empieza a sangrar un vaso, hay que pinzarlo rápido. Ese es un tipo de angustia, pero es una angustia normal. No es ansiedad, es angustia. Yo no quiero quedarle mal al Eterno ni al paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Hace poquito le llamé la atención a una porque decía, no, Roe, no, mejor ya no le rascamos allá a eso, no le buscamos más allá. No, ¿cómo no le vamos a buscar? Si yo abro un paciente y noto que algo raro está allá, ya, yo entré por un apéndice, pero se nota algo raro allá, medio morado, ya no le busco. ¿Para qué le busco? Nada más lo cierro ya. No, hay que buscarle.
y entonces encontramos a veces tumores. Y hay que resolver eso. ¿Tú crees que a mí me da risa? No, en ese momento se angustia uno. ¿Cómo voy a sacar el tumor? Está cerca del colon, etcétera. ¿Cómo saber hacerlo? Entonces es un tipo de angustia, pero es una angustia buena porque es de responsabilidad. Póngale ahí, amados, angustia por responsabilidad. Pero no me voy a poner como una histérica, ¿verdad? Tengo que tener dominio propio con la ayuda del abacados y los conocimientos, entonces todo sale bien para cabo del Eterno. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién no ha perdido un ser querido? Todos hemos perdido seres queridos, todos. Y eso crea angustia. ¿Eso es normal? Sí. Cuando llegan los hijos de Jacob, le dicen, tu hijo fue atacado por un león, etcétera, etcétera. ¿Qué se puso a reír Jacob? Se puso a llorar, tuvo angustia, empezaron varias cosas, varios sentimientos en él. Vamos al Salmo 56. Estoy ya resumiendo porque quiero acabar el día de hoy. Sin embargo, quiero que quede lo más completo que sea posible este tema. Salmo 56, verso 9. ¿Quién tiene el Salmo 56? Bueno. Vamos a leer el verso 11. En Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Elohim, están tus votos. Te tributaré exaltación, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Elohim en la luz de los que viven. A ver, quiero que lean por favor este verso 13, amén. Ahora, ciertamente, después le doy una cita más específica que esta, pero el llorar es bueno, porque si no llora uno, cuando se pierde un ser querido, eso yo lo he explicado como médico, si no se llora por los ojos, es lógico, otros órganos van a llorar. Entonces es cuando vienen gastritis, colitis, dermatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Eterno nos libre de Acanes, Acabes y Jezabeles, porque por la culpa de uno, muchos perecieron. Vamos al libro de Josué, vamos para allá, Josué, en el capítulo 7. Josué 7, verso 5. Lo mismo después sobre el anterior ejemplo. Cuando se pierde un ser querido se siente angustia, como yo decía, de esa mala información que le dieron pues a Jacob. Pero en el caso de cuando muere Jacob, no creo que hayan reído todos los hijos, ¿verdad? Tienen que haber llorado, etcétera. Ahora, fíjense cómo dice aquí Josué 7:5. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y empieza la lamentación. Pero el Eterno sabía quién era el culpable de todo esto. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da cabo a Yahweh el Elohim de Israel y dale exaltación y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y entonces él dijo, un lingote y un manto babilónico tomé, y es porque las primicias le corresponden a Yahshua, quien es Yahweh. En pocas palabras, por culpa de un ladrón, por culpa de alguien que no guardó Torah, pagó el pueblo. Por eso soy tan exigente aquí, con que no permito que alguien venga aquí a hacer desorden, porque las consecuencias podían caer sobre todos.
¿sí? Y es un rebaño muy bonito, como para que por culpa de uno o de algunos, varios perezcan. Así de claro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora entiendes, amado Aj, amada Jod, porque siempre todo el tiempo estoy diciendo, líbranos de Acanes, Acabes y Jezabeles. Ahora, en el caso de alguien que peque, entonces se tiene que sentir angustiado, y esa angustia le va a servir para volver al camino de Yahshua. Si alguien es responsable de algo, tiene que confesar su pecado delante de Yahweh, y si es posible delante de las autoridades, en el caso de una Kehilá, y hacer teshuvá. Ahora, una persona que recae, o sea que no recae, sino que vuelve a pecar, esa persona no ha entendido lo que es la Torah, se tiene que ir de aquí, porque si no va a contaminar a los demás. Eso es lógico. Entonces no se exagera en tratar a toda costa de mantener el rebaño así. Amén. Aleluya. Ahora, la gente se angustia también por cosas como esta, por no recibir elogios. Porque aparte de que es un enojo, la angustia es por querer quedar bien con la sociedad, pero eso se ve a nivel de todos, de ricos, de medios, de pobres, de todo. Entonces la persona quiere recibir elogios porque es orgullosa. No sé si me di a entender. Entonces, pierden, digamos, popularidad o algo y se angustian. Eso se ve en los artistas paganos. Pero nosotros no tenemos que buscar eso. Nosotros buscamos a Yahshua. ¿De acuerdo? Hay gente que se angustia porque quiere hacer competencia con el otro, pero esa angustia es mala. Así que si hay un moré de la Torah que sea muy bueno, que el Eterno le bendiga y le dé más sabiduría a ese moré de la Torah. Y se acabó. Ya, pero si empieza la competencia, eso no es para nosotros. Yo no me meto en eso, no nací para eso. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, si tú sabes mucha Torah, pero tu conducta no es lo que tú predicas, angústiate, porque el Eterno viene pronto. Angustiémonos es un decir, por ayudar a los necesitados, porque no se nos olvide ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los menesterosos, las viudas que en verdad lo son, dice Shaul. Angústiate si has dejado la Torah, angústiate si no oras por Yerushalayim. Porque dice el Salmo 122 que nosotros oremos por Yerushalayim. ¿De acuerdo? Vamos a Isaías 66, amados Sahim. Vamos para allá, Isaías 66. Isaías 66, verso 10. Y ahorita hay que arreciar la tefila por casa de Judá, porque ya el tiempo es corto. Y desde luego por la casa de Israel, porque el tiempo para los gentiles ya se está acabando. Se está cerrando la puerta. Isaías 66, verso 10 dice: Alegraos con Yerushalayim y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. A ver, todos amados aquí, amén. Angústiate si no guardas la Kedushá. Ese es un tipo de angustia buena. Angustia si no estás guardando bien el Shabbat. Angústiate si no estás guardando bien el recato. Angústiate de todo eso. Eso es bueno. Angústiate si haces la Shon Hará, pero la gente, la mayoría no lo hace. Se le llama la atención sobre el recato 10 veces y no entiende que se debe de cubrir como el Eterno quiere. Sigue difamando y lanzando veneno con su boca, es que ya está cauterizada su conciencia, como dice Shaul. Vamos, amados, aquí a Isaías 52, en el verso 8.
y esto se va a cumplir dentro de poco, ya se está cumpliendo, más bien empezó la profecía. Isaías 52, verso 8. ¿Sí lo tienen? Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer acción. Aleluya. Entonces los Kadoshim verán el retorno de Yahshua. Veremos el retorno de Yahshua. Vamos a Isaías 40. Vamos para allá, Isaías 40. Amada Kehilá. ¿Sabías que eres amada Kehilá? No, pero es que usted es muy serio, nos exige mucho. Precisamente por eso, porque te amo. Sí. Si no, si no tuviera yo amor por las almas, yo ya me hubiera desesperado, les hubiera dicho, búsquense otro roe, yo me voy a mi consultorio y voy a seguir guardando el Shabbat, me voy ahorita, en lugar de ministrar los miércoles, me voy a consultar, gano más plata. Y no, pero eres amada Kehilá. ¡Qué gozo! No lo creas, eres amada Kehilá. Aleluya. Ahora, eres amada Kehilá, eres amado Israel. Bendito es el Abacados. Vamos a Isaías 40, verso 5. Y se manifestará la cabot de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. A ver todos, amados, amén. Lo que voy a decir es cierto, el Eterno sabe que estoy diciendo la verdad. Mucha gente me habla, doctor, ¿me puede atender? ¿No puede atender a mi mamá ahorita en la tarde? No, hoy en la tarde no. Mañana, si usted gusta, y si no, tal día. O se busca usted otro médico, como usted decida. No, lo espero, no es grave. O sí, ¿sabe qué, doctor? Voy a ir a urgencias a tal hospital y mañana lo busco a usted. Pero yo tengo que estar aquí, yo. Estoy hablando como Roe. Por eso eres amada Kehilá. Aleluya. Hay médicos, hay muchos médicos. Cantidad de médicos, pero Roim somos poquitos en el mundo. Entonces no se puede abandonar hacia el rebaño. Ahora, Lucas 3, vamos a Lucas 3. Lucas 3, entonces, angústiate si no andas bien en la Torah. Cuando tengan Lucas 3, verso 4, me dicen un amén. Lucas 3, verso 4 al 6. Como está escrito en el libro de los profetas, de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. O sea, la vida torcida de uno ya fue enderezada por Yahshua. ¿Recuerdas la mujer de Lucas 13? Sí, que estaba encorvada, significa Israel, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes que salían para hacer tevilot por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es la palabra? La gente estaba confiada: somos hijos de Abraham. Eso tú lo encuentras en Yohanan capítulo 8. Los fariseos, contendiendo con Yahshua, decían: padre Abraham tenemos por padre. Entonces mucha gente cree por tener a Abraham por padre ya son salvos. No es así. Hay que enderezar el camino torcido, les dijo Yohanan ben Zacarías, Juan el Bautista. Ahora vamos para el Salmo 34, amados Sahim, y terminamos. Entonces vas a repetir estos tres temas, tú ya los tienes, los vas a tener ya en filmación, en audio, y también tus apuntes. Y entonces todos bien preparados y nada de pánico. En santidad no habrá pánico. ¿Sí? Salmo 34 es un salmo de protección. O sea, no es cabalístico, no. Quiere decir que está hablando de la protección divina de Yahweh. ¿Lo tienen?
Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su exaltación estará de continuo en mi boca. Es que sí que la persona va a estar exaltando todo el tiempo. En Yahweh se regocijará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahweh y Él me oyó y me libró de todos, ¿qué? Mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque Él guarda a sus hijos. Este pobre clamó y le oyó, ¿quién? Yahweh. ¿Y lo libró de qué? Todas sus angustias. El malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Yahweh. Dichoso el hombre que confía en Él. Este salmo lo van a empezar a leer todos los días. Por favor, amada Kehilá, local y mundial. Ayer lo ministré en el radio. Temed a Yahweh todos sus kadoshim, pues nada falta a los que le temen. Nada va a faltar, no faltará agua. No faltará agua. No faltará pan. No faltará leche para nuestros niños. Esa es profecía, porque está acá. Aleluya. Tenemos que tomar las profecías, las promesas, pero también las condiciones. Los leoncillos necesitan el 10 si tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. A ver todos, pero los que buscan, amén. Pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Este salmo todos los días, aleluya. De aquí hasta que arranque lo fuerte de la tribulación y durante toda la tribulación lo vamos a leer. 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Yahweh os enseñaré. Entonces hay temor y entonces hay confianza. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, o sea, no la shonjará. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este salmo tiene todo. Sí. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. A ver todos el 15, amén. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y lo veremos en breve, amados Zahim. Clamad los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. A ver el 17, amén. Clamad los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces Él está cercano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Todos el 19, amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Es una profecía para Yeshua Mashiach. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahweh redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Todos el 22, amén. Yahweh redima el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico para los que no se arrepientan. Ahora ya no es que lo corrija, sino doy la interpretación ya habiendo estudiado estas tres partes. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico para los que no se arrepientan. Para los hijos del Eterno, a pesar de cómo se vayan a poner las cosas, tendremos dominio propio, tendremos shalom. Que el Eterno les bendiga, amados Sahin. Qué bueno que se conectaron.